¿no? Porque a mí me pasó hace poquito, que me ofertan. Entonces, bueno, sale adjudicado, se adjudica definitivamente, se le genera la orden de compra, no cumple con el plazo de entrega y me dice que no puede entregar porque ahora sale más caro y bueno, y me mete problemas de dólar, de importación, etcétera. Ahí no correspondería entonces. Claro, siempre mirá, nosotros estamos analizando ahora uno que yo algo les comenté en las otras clases, es del 2015, y la verdad es que yo por ahí entiendo la situación. El proveedor o no sabe o no tiene el suficiente conocimiento del trámite, acostumbra a hacer el propio trámite que quiere, ¿no es cierto? Creo que hablamos con vos, Nabila, de esto, así que el problema es que tenemos un pliego, tenemos una ley, y lamentablemente el proveedor tiene que aprender a adecuarse a esa normativa sí o sí. En el expediente que nosotros tenemos ahora, que es de 2015, el proveedor esperó hasta el final de la última entrega, y después de la última entrega recién hizo su pedido. Hizo el pedido retroactivo desde la primera entrega. Entonces el problema que tenemos ahí es que él tiene que expresarse y tiene que comunicarnos formalmente, pero oportunamente, lo tiene que hacer en el momento que corresponde. Si él lo hace después, sobre todo si se terminó el contrato, uno tiene por sobreentendido que él no tuvo el mayor costo, si no lo hubiera expresado y lo hubiera hecho saber así a la otra parte del contrato. Y es importante ese criterio, porque si no volvemos al caso que yo les contaba, que parece que no es verdad, pero sí es verdad, un proveedor que quiso hacer un solo pedido retroactivo de los últimos 3 años, aduciendo él que el precio de la carne estaba en el momento que él lo pedía, 800% más caro que el momento que él la había comprado y la había entregado. Y el problema empieza a surgir de hasta qué momento, si se termina el contrato, hasta qué momento nosotros vamos a esperar que él nos haga un planteo de ese tipo. Por ahí en tu caso, Návila, vos tenés el hecho de que estamos en ejecución contractual, o sea que vos sabés que seguís contratado con él, o sea, seguís en una relación. Entonces el pedido de él va a ser siempre hacia futuro, pero él solito va a ir perdiendo su actualización. Él la tiene que hacer antes que vos le hagas la orden de compra, para que la última orden de compra sea actualizada, y él lo que está haciendo es perdiendo esa oportunidad y hacer una actualización tardía de la que sigue, ¿no es cierto? Si no te entendí mal. En este caso era una orden de compra cerrada, era un insumo para un paciente, una instrumentación de columna. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, vos me hablás de una licitación que hicimos nosotros. Creo que fue una abreviada en la que tuvieron que intervenir, creo que sí. Nosotros tuvimos cuando hay un contrato de tracto sucesivo, bueno, el tipo va perdiendo, y en cada orden de compra él irá perdiendo su actualización. En el caso que cuenta Navila, era una instrumentación que había que comprar para hacer una operación. Después tuvimos problemas los típicos problemas de la cuarentena y de la pandemia, y hubo una demora a causa de esto, y al momento, le cuento para que todos tengan una idea más o menos cómo es el contexto. Y al momento previo a que se haga una orden de compra y se adjudique, el proveedor que ganaba la licitación aduce mayores costos en ese momento. El problema que tuvimos ahí fue que el pedido de él hacía referencia exclusivamente al dólar, pero su porcentaje de actualización no se correspondía con el aumento que había sufrido el dólar. Esto fue incluso ahora, previo a los problemas que tenemos ahora, o sea que no tiene que ver con una cuestión de cepo ni nada por el estilo, sino que él, por la demora que nosotros tuvimos, él pretendía que se actualice, pero hablando con el organismo, lo que nosotros pusimos como pauta era que se acredite ese aumento, que presente una estructura de costos, para que demuestre de alguna forma que el insumo era importado y que a partir de ahí se iba a aplicar un porcentaje. El problema es que él lo hizo bien en el sentido de avisar antes de que se perfeccione el contrato,
pero no llegó a demostrar, por lo menos a mi criterio, que el impacto del dólar era lo que él decía de acuerdo a su pedido. Él pedía un porcentaje por arriba del 15%, que era el cálculo que se había hecho de la variación del dólar. Entonces, a nuestro juicio no correspondía. Y ahí lo que, o sea, si bien él lo podría haber hecho antes, mientras lo haga antes de la orden de compra, es posible, y hemos hecho mayores costos de una única entrega, de esa manera, cuando el proveedor demuestra el origen del costo, por ejemplo, de importación. O sea que para mí en ese sentido estaba bien, el problema era el porcentaje que él pedía. Pero si él estaba en etapa de preadjudicación, yo lo tomo como que está modificando la oferta en realidad, como que me parece como que no corresponde. ¿Saben? Nosotros lo que hicimos en ese momento, en esa licitación había dos proveedores. Nosotros supusimos que él estaba especulando porque había mucha diferencia con el segundo, e incluso aplicando este porcentaje de actualización que él unilateralmente decidió y no fundamentó, él seguía siendo más barato que el otro. Nosotros cuando hacemos ese tipo de mayores costos, lo primero que hacemos es comunicarle a los dos proveedores, o sea, en este caso al otro, preguntándole si mantenía su oferta primero. Y después se podría haber hecho unos mayores costos si él lo hacía bien, si él lo fundamentaba bien. Yo entiendo la pregunta porque es justo un caso donde estamos en un momento donde él en teoría no puede cambiar su oferta, y todavía no se adjudicó. Por eso le subí toda la doctrina que un poco se aparta del tema nominal de la oferta, y por eso se habla de intangibilidad. O sea, él debe haber cotizado un precio nominal X y demostrar de que le subieron los costos de alguna forma y que eso influyó y que él por eso requiere una redeterminación. Nosotros lo hicimos en algunos casos, como te cuento, avisándole a todos, o sea, en un plano de igualdad oferente, avisándole del pedido del proveedor, avisándole y consultándole si mantenían su oferta, y se ve en el caso concreto, en el caso que estamos hablando de lo que yo vi, hasta donde yo vi, él lo podría haber planteado si lo fundamentaba bien. Pero la verdad que es vidrioso y es discutible si está modificando la oferta o no. En mi caso particular creo que él sí lo puede pedir porque la redeterminación está contemplada en la ley, con ciertos requisitos por supuesto, pero lo que tiene de distinto es que él todavía no había sido adjudicado y ya había pedido los mayores costos. Eso nos pasó en algunas ocasiones. Nosotros lo hicimos como yo te cuento. Después tuve otro caso ¿Sí? similar del mismo insumo para otra paciente, en la que el mismo proveedor que gana sí llega a ser adjudicado definitivamente, se le genera la orden de compra, incumple con el plazo de entrega y pide mayores costos, que también me pareció extraño porque en realidad el primer incumplido es él y su plazo de entrega. Yo creo que lo importante también, Nabila, es que tengamos siempre el criterio. Yo vi un caso del organismo donde vos trabajás, que eran unas baterías, no sé si lo mismo o no, pero que no se entendía bien el manejo del organismo respecto al proveedor, de por qué aceptar. Son unas baterías que sinceramente no sé bien para qué funcionan, pero son muy específicas, no una batería común, y el proveedor entregó una cierta cantidad y la otra cantidad no le entregó, distintos tipos de baterías, una la entregó, otra no, y antes de entregar esa última pidió unos mayores costos. Pero no estaba instrumentado bien en el expediente de que le den un plazo de prórroga, de que él previamente diga, mirá, yo no voy a entregar porque tengo un mayor costo. Entonces, creo que lo importante también es dejarlo bien plasmado en el expediente y que quede transparente para cualquier persona que lo ve y entienda lo que está pasando, porque muchas veces eso queda en el ida y vuelta de la comunicación con el producto, pero no queda bien en el expediente. Por ejemplo, el Claro. expediente de batería yo lo vi bien. Ahora, si vos,
aparte de lo que puede ser real, que vos sabés porque hablaste con el proveedor, él pidió formalmente los mayores costos, explicó que tenía un problema y lo demostró, no me parece mal que ustedes lo analicen desde ese punto de vista. Hablo del que ya estaba adjudicado. Pero creo que tenés que ver en cada caso, conforme a pliego, obviamente, y siempre respetando el principio de igualdad. Por eso en el otro caso yo pedí que se le avise al otro proveedor, al que estaba segundo, para que tenga idea de lo que estaba pasando, pero creo que sí es discutible, también según de dónde vos te pongas como interpretando la ley. Yo creo que la etapa nominalista, donde hay un número y ese número no se altera, hay que superarlo y buscar lo que llamamos de intangibilidad como un derecho que tiene el proveedor. Entonces, si él cotizó un precio en un número y sucedió algo que le incrementó un costo y él lo prueba, lo demuestra, y nosotros lo podemos analizar y calcular, me parece que no hay problema. Pero siempre que se haga de esa manera, forma transparente. En el caso de las baterías creo que no estaba, a mi juicio, no estaba tan prolijo en ese sentido. Pero bueno, para mí sí se puede, Nabila, pero hay que analizarlo a cada caso, si hay otros proveedores, si no hay. Si el tipo lo demuestra, creo que se puede ver. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Que lo constate y bueno, y que lo demuestre. Claro. Bueno, no sé si alguien más quiere consultar algo de los mayores costos. Profe, ahí en de el la chat asociación. César hace pregunta, me parece. A ver. Claro, César lo que dice es que por ahí el proveedor especula con la diferencia que tiene con su competidor y trata de buscar una ventaja. En ese caso a nosotros sí nos pareció eso porque nunca lo pudo justificar al momento. Tampoco era un momento de vaivén del dólar porque en los varios meses que habían pasado había un aumento del 15% y él incluso daba dos precios, tenía varios renglones y daba dos tipos de aumento distintos para los renglones. O sea, a uno le pedía más del 15 y en otro menos del 15, entonces tampoco no tenía un fundamento muy objetivo como para que nosotros podamos avanzar por ahí. En ese caso creo que por eso se fracasó y después se fue a la abreviada, pero al margen de eso, en ese caso había un segundo proveedor que nosotros habíamos consultado si cumplía o no, si cumplía, con lo cual si no nos pusimos de acuerdo en esos mayores costos, hay dos opciones: o el proveedor entrega el precio que cotizó, o decide la oferta y pasamos al que sigue. Es verdad que muchas veces ellos se aprovechan de la diferencia como para estirar un poco la ganancia, y es todo un tema. Y siguiendo con lo que pregunta César ahí en el chat, hay algo que hay que mantener ahí que es indispensable, que es el orden de prelación. Por eso yo hablo de comunicarnos con los otros proveedores. Que César lo que pregunta es si el mayor costo supera al segundo. De cualquier forma, el mayor costo se tendría que hacer, habría que hacer todo el procedimiento previo a que se apruebe UCC, dictamen de UCC, un análisis de costo del organismo, finanzas, jurídico, y la resolución que aprueba todo eso. Pero por eso nosotros siempre lo ponemos en contacto al otro proveedor para que lo analice. Está buena la pregunta de César de si el mayor costo supera a la oferta que sigue, porque en ese caso, si respondo a lo solicitado, también podríamos decirle, bueno, vos modificás la oferta, paso a evaluar al que sigue. Está buena, a nosotros nos pasó con motos. En el momento, hay veces que uno entiende el momento, cuando, por ejemplo, en motos que son importadas, en ese caso uno de los dos oferentes tenía una moto fabricada en Argentina, y lo que nos pasó fue que los mayores costos que pedía el que ganaba la licitación, no había tanta diferencia con el segundo, y cambiaba el orden de relación, con el cálculo que uno hacía a simple vista.
Ahí lo que pregunta César es si ya estaba la orden de compra. En este caso no. Lo que nosotros hicimos fue comunicar al proveedor de Moto, y evidentemente el pedido tenía algo de cierto, porque el segundo proveedor desistió de su oferta. Al desistir de su oferta el segundo, nosotros entendimos como que era real el pedido y procedimos a analizarlo, con lo cual, en base al pedido del mejor ubicado, le avisamos al segundo, al que le seguía, y él decidió dejarse de la licitación. Ya había pasado los 45 días también. Entonces teníamos la forma de trabajar sobre esos mayores costos reales, pero siempre avisándole al segundo. Yo creo que si el pedido del más barato supera al segundo, el segundo mantiene su oferta, vos tenés que pasar al segundo. Si lo mantiene, gana él, digamos. Y el pedido ahí devendría una variación que no corresponde, y pasaríamos al otro oferente. En el caso de lo que contaba Nabila, el segundo oferente tenía una diferencia muy grande respecto del primero, y el pedido del más barato, que lo conocemos bastante en el ambiente, era justamente apuntado a esa diferencia, logrando no pasarse. Pero bueno, con Moto nosotros hicimos así, y si el segundo no se hubiera bajado, tendríamos que haber pasado él. Pero evidentemente había habido un cambio de costos a través del dólar, porque eran motos importadas. No sé si te respondí bien, César, o no. Bueno, a mí me parece, como le decía el otro día, un tema muy interesante el de mayores costos por estas cosas que pasan, porque es muy difícil de que la variación suceda en el momento que a nosotros nos conviene, sino que simplemente sucede y uno tiene que ver en qué etapa del procedimiento está, qué posibilidades tiene de hacerlo muchas veces lo más rápido posible por la necesidad que pueda tener el organismo, y es un tema. Por eso cuando lo hacemos presencial a este taller, es más fácil el ida y vuelta en ese sentido, porque hasta nos podemos quedar fuera de hora y podemos seguir avanzando y charlando y intercambiando opinión. Acá se hace un poco raro, por lo menos todavía me resulta un poco raro, pero la idea siempre es que tengamos un ida y vuelta, sobre todo en estos temas que por ahí son de amplia discusión. Claro, yo hoy en la última sesión que tenemos de gestión, quería por eso tratar de hacerlo un poquito más charlado, y bajar un poco la cantidad de información que yo puedo ir dando, sino volver a lo que era antes. Si querés, Romina, ponés el PowerPoint de la sesión 4, presentación sesión 4. Bueno, profe. Ya puedes pasar a la cuarta directamente, porque ya hablamos un poco de la 3. También me pareció interesante lo que no pudimos discutir mucho, pero la ley da la opción de hacer una continuidad del contrato una vez que se vence, que era una posibilidad que no estaba en la ley anterior, y la verdad es que se está dando en algunos casos, sobre todo por la pandemia, de que no se llegan a hacer los trámites, o por la razón que sea. Ahí está bien, Bueno. Robbie. También creo que, repasando lo que vamos a ver hoy, que está basado en estas potestades que ya hablamos que tenemos como empleado público, como órgano estatal. Así es, César. Siempre cuesta adecuarse a este nuevo formato, y por eso vamos a tratar de ir aprendiendo. También es mi primera vez con Zoom, y lo que tenía de bueno la modalidad presencial es que había más interrupciones
para poder charlar y poder discutir, entonces se hace más interesante y creo que más enriquecedor, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Nosotros a lo largo de las sesiones fuimos viendo las potestades que tenemos, que tienen su consecuencia obviamente en la ejecución del contrato, y ahora nos quedó ver la rescisoria y la sancionatoria. Ya vimos varias, y como les decía en la primera, esto es un circuito que se va repitiendo todo el tiempo, de que alguien solicita la adquisición de un bien o de un servicio, hasta que ese servicio se paga. Pasar a que sigue, por favor, Ronnie. Nosotros tenemos en la dirección de seguimiento, obviamente, como órgano rector de la unidad operativa, un intercambio permanente con todas las WOCs para ir viendo dentro de esa ejecución contractual qué podemos aportarle, qué duda tienen, qué mejora se puede ir haciendo en contratos que vamos viendo, mejoramiento de pliegos y cosas que ya fuimos viendo en las otras sesiones. Pero me parece muy importante resaltar eso. Es un sistema mixto y muchas veces eso se pierde de vista, y está bueno que tengamos siempre la comunicación con la unidad operativa, porque cada unidad operativa obviamente tiene sus distintos estilos y maneras de manejarse, y por eso está bueno de que la dirección de seguimiento, como ente central, donde tienen los distintos tipos de estilos de compra, estilos de pliego y estilos de manejarse en las mismas compras que se hacen, es decir, mucha gente comprando lo mismo, pero de manera diferente, podemos hacer un aporte para que eso se estandarice y llegar alguna vez a lograr un criterio que sea más o menos el mismo para todos, siempre obviamente viendo el objetivo final que tiene esa compra, pero me parece interesante lo del sistema mixto que tenemos nosotros, para que el órgano rector vaya marcando un camino para un lado o para el otro, y tratemos de hacer todo, o sea, compartir esa experiencia, para que todos aprendamos algo. Muchas veces pasa de que una unidad operativa no tiene ni idea de las compras que está haciendo la otra, y eso tampoco me parece que esté bueno en ese sentido. Nosotros servimos de nexo justamente para eso. Bueno, como decía, las prerrogativas que nosotros tenemos como Estado: interpretar el contrato, hacer el control y el seguimiento, podemos modificarlo al contrato, podemos rescindirlo y podemos sancionar al proveedor que no cumple. Pasa la que sigue, por favor, Romina. Nosotros en seguimiento dedicamos en alguna época mucho tiempo a la sanción, sinceramente, pero siempre por el tipo de sistema que nosotros tenemos, que es mixto, dependemos de la información que nos den los organismos, que son los destinatarios de esos bienes y de esos servicios, y son los que tienen la obligación primaria de hacer el seguimiento. Tanto la ley 6838 como la 8072 prevén estos dos tipos de sanciones, contractuales y registrales. Hoy yo voy a hablar más de contractuales que de registrales, porque nosotros en la Secretaría no tenemos a cargo el registro de proveedores, y si bien vamos a hablar algo muy, muy básico y muy general, prefiero que veamos un par de casos prácticos de sanciones contractuales que hemos visto. Y en ese órgano que significa el órgano rector como un órgano que aglutina todo este tipo de cuestiones, nosotros hemos hecho mucho trabajo de sanción, con lo cual nos dedicamos mucho tiempo a determinar el cumplimiento o no de contratos, de órdenes de compras, y si corresponde una sanción contractual al proveedor, siempre dándole intervención a la Unidad Central de Contrataciones para el tema de la sanción registral, que es competencia exclusiva de la UCC. Pasa la que sigue, Romina.
nosotros tenemos un trabajo de campo y de cálculo de distintos tipos de contratos que hemos visto, y por supuesto que por eso hablábamos de la manera de armar un pliego, pensando siempre en el futuro y en la posibilidad de que ese expediente tenga algún problema. Resulta muy importante ese pliego para las sanciones que se puedan aplicar después. Me pasó hace bastante poco, previo a la pandemia, de un proveedor que tenía una concesión, me atrevo a decir importante, de una confitería, el cual preveía el contrato que se había firmado, se había apartado del pliego de una licitación que habíamos gestionado nosotros, y preveía una modalidad de sanción muy, muy extraña, muy rebuscada y sinceramente muy favorable para el concesionario. Al momento que con la nueva gestión nos van a consultar del contrato, el contrato, como les decía, no se condecía con el pliego y preveía una especie de búsqueda de que no se logre la rescisión nunca. Tenía distintas formas de ir escalonando esas sanciones que hacían casi imposible que se llegue a una rescisión por incumplimiento. En el momento que nos fueron a ver, ni siquiera se estaba pagando el canon. Entonces hemos visto distintos tipos de formas de encarar esta cuestión, y pues siempre decimos que resulta importante la instrumentación del contrato que vimos en la sesión 1, porque es lo que se va a aplicar después al momento de la ejecución, donde se empiecen a observar problemas. Por supuesto que si no hay problemas va a estar bien y no hay ningún drama. El tema es cuando algo empieza a ocurrir. Tanto la ley anterior como la ley actual, como les decía, prevén dos tipos de sanciones: las registrales y las contractuales. Yo marqué unas pequeñas diferencias porque la ley anterior hablaba específicamente de baja al proveedor sancionado en forma registral, con lo cual estaba el apercibimiento, la suspensión de su registro, la inhabilitación y la baja definitiva. En la que sigue, Romina, vamos a ver una por una. Es una diferencia con la ley nueva, que ya no habla de baja, sino simplemente de inhabilitación. Están los distintos tipos de gravedad y de causales que se pueden observar cuando ocurran las sanciones. Yo estoy trabajando en la Secretaría del 2014 y hasta ahora he visto solamente una sanción registral, una sola, y ya estoy hace 6 años, y un caso en su momento que era muy conocido, y la verdad que era bastante lamentable, porque era un proveedor que entregaba módulos alimentarios y había tenido una serie de incumplimientos muy graves, como entregar mercadería vencida, podrida, etc. Esos módulos se entregaban en OCASA, y el control de recepción de OCASA hizo que se tengan que hacer actas de cada entrega de módulos, porque tenía muchísimos problemas el proveedor con ese tema, y después de muchos años y de muchos dictámenes de la Dirección de Seguimiento que sugería la sanción al proveedor, se logró sancionarlo, se le impuso una multa y se lo inhabilitó, se lo suspendió por un año, pero es el único caso que yo conozco, y quizás existan más casos que sean menos graves, pero por lo menos de parte de la UCC no fue informado ninguno, y creo que también eso depende mucho tanto de seguimiento, cuando nosotros hacemos, como órgano rector, hacemos una sugerencia de dictamen, que siempre va a ser una sugerencia, ¿no? Nosotros no podemos imponer las multas ni las sanciones, y de cada organismo sí se toma el trabajo de elevar los antecedentes negativos a la UCC para que tome nota de esto y decida si corresponde una sanción. La verdad es que es muy poco, una sola sanción importante en 6 años, con lo cual creo que es un tema a mejorar en el sentido de que se comunique de cada caso que sea. La verdad, yo no conozco ninguna otra
Flor me pregunta por qué una sola. En ese caso, nosotros, al ser un tema tan delicado, la entrega de víveres en mal estado, nos movimos mucho para lograr esa sanción, y como te digo, la sanción depende del organismo, que es el único competente para hacerlo. En ese momento era Derechos Humanos, así se llamaba, en ese momento fue cambiando de nombre, y luchamos mucho para lograr la sanción, y fue la única que yo conozco. Quizás haya apercibimiento y otro tipo de sanciones, pero a nosotros no nos ponen en conocimiento en general, y tampoco organismos, con lo cual yo creo que no hay sanciones registrales. También creo que el hecho de que siempre estuvimos separados de la UCC, al ministerio al que pertenecimos, hace o hacía que sea más difícil el intercambio de información. Y bueno, supongo que ahora, una vez que pase la pandemia y retomemos la actividad normal, deberíamos volver a centrarnos en intercambio de información de ese tipo. También puede ser, Flor, de que vos hagas el pedido de sanción y que la UCC decida no sancionarlo. De cualquier forma, no nos avisaron de ninguna, y creo que nos deberían avisar, porque eso muchas veces resulta importante, y yo después de eso les quería hablar en cuanto al tema por lo menos del trabajo que hace a nosotros. Eso generó un momento de problemas con otro proveedor también del rubro, de poner en los pliegos algo que después se plasmó en la ley como un criterio de desestimación de ofertas, donde si había incumplimientos pendientes, ya sea de entrega o de servicio o de cualquier tipo, con un informe del organismo se podía tomar como un criterio de adjudicación ese antecedente negativo, que no hubiera una sanción firme. Justamente lo pusimos porque no teníamos información certera de si se estaba sancionando con resolución o no. Y también nos sucedía de que para que esa sanción sea firme tenemos que esperar que se agote la administrativa, con lo cual si un proveedor tenía algún problema con algún incumplimiento, podía alargar esa sanción, o por lo menos la firmeza de esa sanción, siguiendo la vía administrativa, que sabemos que puede demorar mucho. La que sigue, por favor, Noemí. Bueno, ahí está la suspensión. Yo creo que tenemos que retomar el intercambio en este sentido, porque a mí también me parece raro de que no haya sanciones registrales, y si las hay no nos informan. Tenemos que lograr eso. Acá están los dos tipos de sanciones que hablaba la ley. La que sigue, Romina, tenés la inhabilitación. Por supuesto que esto va elevándose en el nivel de gravedad, y va explicando la baja definitiva, que ahora la ley nueva, como les decía, está dentro de la inhabilitación, ahí en el punto 3, y no como un tipo de sanción registral distinta de la inhabilitación. A medida que se va agravando el incumplimiento, se van agravando las penas y la sanción de la ley. En la que sigue, Romina, por favor. Esto no cambió mucho, como les decía, no cambió mucho la ley nueva y la ley vieja. Acá hace referencia a la baja, pero bueno, ahora la baja sería un caso más de inhabilitación, cuando se hace la baja definitiva del registro del proveedor. Pasa a la que sigue, por favor. Esto sí me pareció importante destacarlo en cuanto a la gradación y consecuencias que puede provocar una sanción de este tipo, referido a lo que estamos discutiendo ahora, que es ejecución de contrato. La ley siempre supone o presupone que el cocontratante tiene que estar habilitado, por lo cual, lógica, la ley, una vez que estás inhabilitado, no te permite contratar con el Estado, pero
hace la aclaración de que tiene que terminarse de entregar lo que está pendiente, lo que esté pendiente del cumplimiento, y la inhabilitación, perdón, es para los futuros contratos desde que quede firme esa sanción. Bueno, como les dije, esto lo voy a hacer muy breve. El comentario, pasa a la que sigue, Romy, por favor. El comentario de que nosotros no tenemos conocimiento, más allá de que sí existan más sanciones, creo que nos tiene que llamar la atención y tenemos que lograr que sea más fluida esa comunicación con la unidad central. Porque la verdad que nosotros nos dedicamos generalmente al tema de la sanción contractual, y la registral, entiendo yo que debería haber un sistema donde esta información esté disponible para cualquiera, donde cualquiera, no solo funcionario público, sino cualquier ciudadano, de si determinado proveedor está habilitado o no en Salta. Y veremos si con el sistema comprar podemos hacer un módulo donde esta información esté disponible. Bueno, pasando a lo que nos atañe a nosotros en este módulo de ejecución contractual, vamos a hablar de sanciones contractuales. La ley nueva, en su artículo 52, replica de manera bastante similar lo que ya indicaba la 6838, nos da la facultad a los que podemos sugerir pliegos y a los organismos que los elaboran de incluir penalidades específicas en los pliegos. Es decir, la ley prevé un sistema de penalidades que se aplica salvo que el pliego indique uno específico. Pero me parece un buen sistema, y si no se previó uno específico para el contrato del que estemos hablando, la ley se aplica de manera general, más allá de los montos y de las distintas cuestiones que uno podría opinar que estar a favor o en contra de que una ley establezca un sistema de penalidad. Creo que está bueno que esté para los casos donde uno no lo pudo prever en el pliego, no lo incluyó. Generalmente en los contratos más grandes se prevé un sistema de penalidades específico, y en los más chicos no. Nos remitimos directamente a la ley, y el pliego general, que fue aprobado por resolución de la Secretaría, también hace eco de lo que dice la ley, con lo cual siempre va a estar el sistema de penalidad de la ley como el base, salvo que el pliego de condiciones particulares indique otra cosa. Otro tema que muchas veces hemos hablado y hemos escuchado es, al momento de hacer una sanción pecuniaria, pasando lo que podría ser un llamado de atención o procedimiento, es esa suma de dinero se puede ejecutar, y la ley dice sí, que se puede ejecutar por vía ejecutiva, valga la redundancia. Legalmente hay distintas vías para el cobro de una suma de dinero. En este caso ya indica que vía ejecutiva, y que la resolución o el acto administrativo que la determine es un título ejecutivo suficiente para iniciar esa vía. La vía ejecutiva es una vía más veloz, que prevé el Código de Procedimiento, con lo cual indica que podemos ir por ahí. Pero si bien esto está establecido así, el órgano que tiene que encargarse de esta ejecución es Fiscalía de Estado. No sé si alguno de ustedes habrá mandado los antecedentes, pero hay algunos casos que yo conozco por la envergadura, tuvieron alguna repercusión y nos avisaron del tema. Pero uno tiene la obligación de pasarlo a Fiscalía de Estado para que Fiscalía de Estado inicie esta ejecución. Acá también habla de que las penalidades las tenemos que comunicar a la UCC para atención. Perdón, estaba viendo la consulta de Florencia. Sí,
En Florencia, si quieren pueden ver en el chat, tuvimos un caso con el contrato de Ocasa, donde la comisión fiscalizadora de ese contrato, que depende de la Dirección General de Seguimiento, hizo un dictamen, claro, pero en ese caso en particular el contrato de Ocasa, al ser un contrato grande, prevé un determinado tipo de sanción y el rubro de que se trata, el almacenamiento de bienes, prevé distintas formas de llegar a esa sanción. Nosotros en algún momento discutimos si respondía la reposición de los bienes o el dinero. O sea, un descuento en la próxima factura que haya que pagarle a casa de esos bienes. En el caso que cuenta Florencia, era una bolsa de maíz que la verdad que se pasó un tiempo y se venció el plazo dentro del cual se podía consumir, y Ocasa tiene obligaciones como de avisarnos claro, en el caso del contrato de Ocasa, pregunta a Florencia de dónde sale el monto, y en el caso específico ese, el contrato prevé que va a ser el monto de mercado. O sea que si esas 52 bolsas de maíz valen 2.000 pesos, en el mercado ese es el monto que se le va a descontar a Ocasa en el próximo contrato. ¿Qué significa valor de mercado? Se piden 3 presupuestos y se busca un valor de acuerdo a esos presupuestos que se pueden conseguir del proveedor del rubro. Esa fue una discusión que se tuvo en algún momento sobre si se descontaba o si se reponía, porque Ocasa también tiene la obligación de almacenar medicamentos y productos médicos descartables y productos médicos de infraestructura, con lo cual ellos no pueden adquirir esos bienes. Hay muchos bienes que están regulados por ley, bienes médicos, por ser psicotrópicos, medicamentos oncológicos que Ocasa no es que puede ir a la farmacia a comprarlos, sino que necesita una habilitación, nunca la conseguiría. Entonces se decidió que para estos tipos de casos se iba a hacer una devolución en dinero, y muchas veces es difícil de conseguir también una reposición, no solo por ese tipo, por esa explicación, sino por otras, y siempre estuvo la discusión, por eso ahora se da la opción de que sea reposición del bien, donde Ocasa va a compra y repone el bien que se rompió o se perdió, o bien el dinero. El valor de mercado, ahí, como te decía, la comisión fiscalizadora le tiene que pedir a Ocasa que consiga 3 presupuestos, y de ahí se determina el valor. Se hace así porque la orden de compra, por ejemplo, del maíz puede haber sido muy cara y estaba hace mucho tiempo almacenado, no va a registrar el valor que tiene ahora, y si se hace una reposición en dinero, o sea, una devolución, claro, el dinero no va a alcanzar para que vos repongas tus 52 bolsas de maíz por la inflación y por el aumento de costos, ¿no? Obviamente. Bueno, como te decía, la penalidad contractual hay que notificarla al registro de contratistas. Y también es importante la última parte del artículo, que indica que la sanción no implica que no se pueda reclamar daño y perjuicio que se produzca ese incumplimiento. Y después vamos a ver un poco por qué. Ahora sí, Romina, la que sigue. El reglamento también da la opción de hacer este descuento al estilo de lo que hablamos del contrato de Ocasa, y esto generó algún problema judicial, inclusive alguna vez, porque algún organismo retuvo el monto que tenía para pagar de una factura a un proveedor. Sin orden judicial resulta difícil de que se retenga ese monto, que no se le pague. Así que es un tema que es para estudiarlo bien, y antes de aplicarlo, tener presente eso. Por supuesto que hay unos que dicen que sí se puede y otros que no, pero si vieron algunos fallos que te indican que no, el organismo debería solicitar una autorización para retener ese dinero, si no sería
creo que sería un problema judicial, ya nos estaríamos metiendo en un juicio con el proveedor, pero podría llegar a ser una retención indebida. Yo más tarde les voy a contar un par de casos que tuvimos en seguimiento, pero esta parte tiene que ver con un caso de módulos educativos que lamentablemente el proveedor no pudo cumplirlos de manera correcta. Para el que no sepa, el gobierno de la provincia todos los años compra un módulo que se reparte en las escuelas, y que puede variar de contenido, pero más o menos siempre es el mismo, y si eso se reparte, se arma, se entrega en Ocasa, el proveedor de librería hace su entrega en Ocasa, Ocasa tiene la obligación por contrato de armarlo y distribuirlo al módulo todos los años. Por supuesto, este año eso quedó de otra manera y se terminó como corresponde con este año, haciendo de otra forma, porque este año fue muy raro, pero normalmente se entregan en un plazo que se le fija a Ocasa, desde Capital y hacia el interior, a todas las escuelas que tienen que entregar estos módulos. Y como les decía, el proveedor hace un par de años que había ganado tuvo problemas para completar estas entregas en tiempo y forma, porque se imaginan que un volumen alto de cantidad de bienes, el proveedor tiene que conseguir diversos tipos de bienes y tiene que entregarlos de una manera que ese módulo se pueda armar. O sea que si tiene que entregar 6.500 lápices negros, también tiene que entregar 6.500 borradores, porque si no, el Estado, a través de Ocasa, que es el encargado de armarlos, no lo va a pagar a los módulos porque necesita la misma cantidad de bienes. Y eso generó que desde el seguimiento calculemos una sanción pecuniaria de acuerdo a cada entrega parcial que había hecho el proveedor y a la demora que se había observado en cada entrega. Ese pliego en particular prevé un cronograma de entregas con porcentaje que usted tiene que entregar, 25%, 25% y 50%. Las entregas la verdad fueron un lío, entonces tuvimos que hacer un cálculo y esa multa, Educación la retuvo del pago que tenía que hacer, y eso generó un conflicto que creo que se solucionó bastante mejor de lo que podría haber sido, pero se podría discutir si es legal retenerle sin mayor explicación. Perdón, en la que sigue, Romina. Como les decía, antes la ley prevé en el reglamento una modalidad de una escala de sanciones, dando siempre la facultad de que el pliego lo establezca de otra manera, pero en caso de no hacerlo se aplica esto, que está en la ley. Como les decía, uno podría opinar si está bien, si es mucho o poco el porcentaje, pero creo que es positivo que tengamos una base que se aplica, y si nosotros como comprador decidimos que convendría tener una multa mayor o una multa menor a lo que se establece acá, la facultad de cambiar en el pliego. Pasa a la que sigue, por favor, Romina. Y vinculado con este tema de las penalidades contractuales, necesariamente nos tenemos que referir a la extinción del contrato y a la rescisión que puede obedecer a distintas causas que están establecidas en la ley, y que, más allá del detalle que tiene, creo que no merece un mayor análisis, por lo menos desde lo que es este taller. Sí conviene por ahí establecer o dejar en claro algunas cosas, incluso que las pusimos en la última actividad que había que tratar. Pasa a la 2 más, por favor, Romina. A la que sigue esta, a esa, ahí, esto me parece interesante, la anterior, por favor. Me parece interesante de recordarlo porque, como les decía, no sabemos hasta qué punto, muchas veces en la práctica, no sabemos hasta qué punto la autoridad logra hacer una sanción contractual, pecuniaria o del tipo que sea.
Yo he visto varias, pero no por ahí en la cantidad que uno esperaría, con lo que generalmente se tiene por común de la demora o el incumplimiento de los proveedores, ¿no? Por supuesto que la entidad que contrató es la autoridad competente para establecer la sanción, y en su caso rescindir el contrato si reviste gravedad el incumplimiento, y bueno, y establecer la multa y percibirla, ¿no? Nosotros en la ley nueva ya aparecemos en esta parte de la ley como un órgano de asesoramiento y un órgano de acompañamiento técnico para establecer estas sanciones pecuniarias y definirlas. En ese sentido, siempre tuvimos el criterio de que el principio de continuidad contractual tiene que poner un freno a la sanción pecuniaria. ¿En qué sentido? Que alguna vez vimos una multa que era más grande que la orden de compra por la cantidad de demora de días que tenía el proveedor. Entonces, en algún momento hace un par de años, establecimos el criterio de que la sanción por multa no puede tener un fin de recaudar dinero, sino que tiene por fin, no hay que olvidarse que tiene por fin lograr que el proveedor cumpla con ese contrato. Con lo cual hemos interpretado muchas veces que la demora excesiva no significaba que nosotros podíamos multar y obligarlo al proveedor a que cumpla, sino significaba una rescisión por culpa del proveedor, por supuesto, al no cumplir con su obligación, pero sin establecer una multa, sino yendo a lo que nosotros entendemos que es una sanción más grave, que es la rescisión. Y como le decía, y que comentó Florencia, por ahí, en esto que hemos sugerido la rescisión, no nos llegó la comunicación formal de la sanción que se ha establecido, y la verdad que son muy pocas las veces que nos comunican. Acá también la ley establece algunas pautas y criterios para establecer estas penalidades y sanciones, con lo cual se pueden tener en cuenta circunstancias que atenúen la misma o que la agraven, según sea el caso. Como les decía, en el caso de los víveres en mal estado, nos parecía que esa era una circunstancia agravante, y quizás en otros casos de contexto económico, financiero general, hagan que sea más difícil de prever una sanción como justa, y muchas veces se puede decidir la rescisión o bajar la penalidad que de acuerdo al caso concreto corresponda. Y lo mismo que en el caso de baja en la sanción registral, las multas y las multas que se van aplicando no se tienen que aplicar y no se tienen que tomar como un criterio para los otros contratos que tengan los proveedores, pero por lo menos se puede tomar un antecedente negativo. Eso se aplicó y se estableció en algunos pliegos, por algunos problemas que tenían los proveedores, que sinceramente quizás sea una estrategia del proveedor, cotiza precios bajos y para ganar, y sin llegar a ser vil, por ahí baja un poco la ganancia y baja su precio, y después al momento de entregar tiene problemas y se le van acumulando incumplimientos. Con lo cual ya lo pusimos en el pliego de esa manera para que se pueda tener como un criterio de adjudicación. Pasa que sigue, por favor, Romina. En la nueva ley específicamente habla del desistimiento de la oferta, durante su plazo de validez, que en los pliegos que nosotros utilizamos generalmente se establecen 45 días hábiles el plazo de mantenimiento. Esto yo muchas veces lo he discutido con gente de los distintos organismos, y en la parte operativa y práctica significa un par de problemas. El primero es si le pedimos una garantía, dado que la ley en ciertos casos te permite no pedirle. Cuando son menos de 100 jornales no se pide. Muchas veces en la práctica el órgano decide obviar esa parte formal para avanzar con el contrato por alguna necesidad urgente, alguna premura que tenga. Pero si llegado el caso el oferente desiste, obviamente pierde la garantía de mantenimiento de oferta,
muchas veces se vio casos donde la garantía no estaba constituida, con lo cual nosotros hemos sugerido apachimiento para los proveedores que lo hacían de manera reiterada, pero la discusión siempre se va a centrar en el tema de qué circunstancia externa puede haber influido en ese sentido para que un proveedor o varios desistan de su oferta por un tema de cambiario, o de inflación, de aumento de costos o lo que fuera. Pasemos al que sigue, Romina. Ahí hacemos de vuelta un detalle de los tipos de sanciones que se prevén. Creo que más allá del porcentaje de multa diaria o no, o de los días que se establecen, está bueno tenerlo ahí como un backup para el momento de hacerlo, pero es verdad de que no se puede aplicar a todos los contratos, sin duda, así que está para que lo tengan. Lo vamos a pasar rápido esto, y en la que sigue me gustaría repetir un poco en la otra, en la que dice DGS. La Dirección de Seguimiento, bueno, ha tomado algunos criterios en base a estas sanciones pecuniarias que hemos visto en distintos momentos del país, que han sucedido muchas cosas raras y muchos cambios bruscos que lo pueden llevar al proveedor a bajarse de un contrato, y eso quedó plasmado en la ley nueva y son criterios de ver caso por caso y no tratar de hacer todos los casos de la misma manera, sino de analizarlo al detalle, porque puede pasar algo que signifique que esté justificado y que sea razonable que el proveedor se desista de su oferta o desista del contrato. Pasada, por favor, 3 diapositivas. Y acá, entonces, le hice un resumen de lo que en el día nosotros, cuando nos dan la intervención que la ley prevé, tenemos que hacer mediante un dictamen jurídico y muchas veces contable, el estudio de la determinación de si se cumplió o no se cumplió un contrato y si se cumplió en debida forma también, que eso es importante. Y eso generó que la Dirección de Seguimiento elabore un formulario. Elaboramos muchos instructivos, pero también elaboramos un formulario donde se trata de resumir la parte de ejecución contractual y de solicitar esa información a cada organismo. En cada procedimiento que nosotros intervenimos, sobre todo en las licitaciones, incluimos este formulario para que haya una devolución de información de parte de los organismos en cuanto a si se terminó de completar de la debida manera, si el proveedor cumplió con el bien que había prometido, que había ofertado, o si cambió la marca, si entregó dentro del tiempo y forma. En la que sigue, Romina, está en la página del UPAP, está subido el formulario, y sería un resumen de todas las cuestiones contractuales que le pueden suceder a una unidad operativa de compras, donde nosotros les requerimos información para que ellos nos devuelvan y podamos aprender algo de esa ejecución contractual, que al igual que el tema de las sanciones, por ahí el intercambio de información no es tan fluido. Y si bien esto significó un avance en su momento de información y intercambio y de conocimiento de cuestiones que generalmente no nos avisaban, estamos ahora en una etapa de buscar una herramienta que sea más ágil y también más fidedigna, porque notamos que los organismos por ahí nos terminaban de decir todo porque entendían que como nosotros tenemos facultades también de controlarlos a ellos, por ahí tenían esa desconfianza y trataban de cubrirse ellos en vez de darnos el 100% de lo que había sucedido en el contrato. Entonces empezamos a observar que la mayoría de los contratos se habían cumplido todos de modo perfecto, no había ningún problema. Y también tuvimos, por supuesto, falta de respuesta de otros organismos que siempre
cumplimos en mandarle el pedido, pero no nos devolvían la información. Yo tengo una planilla de seguimiento disponible hasta el 2018, en este caso, donde me gustaría mostrarles el detalle que se hace busqué una planilla vieja para no tocar ningún tema actual, pero en el mismo se pueden ver varias cosas como que no hay contrato, que no hay garantía de cumplimiento de contrato, hay falta de información sobre la entrega, muchas veces la información del formulario no condice con la documentación que se agrega, y el problema que todos tenemos, que es el pago de las prestaciones, que obviamente tiene que ver con la ejecución contractual, y muchas veces el formulario da a entender que todavía no se terminó de pagar o que no se pagó directamente, y esa parte siempre, en la generalidad de los casos, que por supuesto ya todos lo sabemos, es un problema que tenemos como Estado. Y en este caso como comprador. En la que sigue, por favor, Romina. También yo quería destacar en el sentido de que cada contrato le puede convenir un distinto tipo de sanción, y por eso hemos visto distintos tipos de multas. Hay multas varias en contratos que son grandes, como el de Ocasa. Hay algunas que tienen algún tope o que se establecen de manera porcentual, de acuerdo al servicio que no se cumple de debida forma, y hay algunos que ya en el pliego se indica los casos de rescisión, en qué casos procede o hasta qué tope determinado de cantidad de incumplimientos se pueden establecer, y cuestiones de magnitud de casos específicos que pueden implicar la rescisión, que después, en uno de los casos que les voy a comentar, que me gustaría que intercambiemos un poco más de opiniones también de su parte, le voy a tocar, y lo pueden buscar en cualquier diario digital está, en la que sigue Romina. Y nosotros en el tema de multas, les vuelvo a reiterar, el principio de continuidad contractual nos parece que tiene que establecer ese límite, y tiene que haber una razonabilidad en la multa que no implique, por ejemplo, que la multa sea más grande que el contrato, más grande que el monto del incumplimiento que se tenía y que se estaba reclamando. En la que sigue, vamos a ver un artículo de un pliego donde nosotros ya habíamos puesto lo que ahora está en la ley, referido a que no tiene que ser una sanción firme, sino que puede haber un informe donde se ponga de manifiesto el incumplimiento del proveedor, un informe jurídico, algún informe técnico que pueda servir de antecedente y de criterio de adjudicación en alguna contratación posterior. Y también no solo hace específicamente referencia el pliego a demora, pero también a bajas o desistimientos, por la razón que les decía antes, que muchas veces los proveedores hacen una estrategia quizá equivocada o no, pero de bajar sus precios y después no terminan entregando, con todo el problema que eso significa para lo que estamos tramitando una compra. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna consulta. Ahora yo les quiero hacer brevemente un comentario en la que viene. Ya empezamos con extinción de contratos. Romina, la verdad que no hay una variación grande entre la ley 6838 y la 8072. La ley lo establece. Decime, Nabila. Vamos a la consulta de Nabila. Sí, yo le quería preguntar porque me está pasando en un contrato de tracto sucesivo que se nos pasó que uno de los proveedores adjudicados hace 5 meses no nos cumple con la orden de compra. Entonces, bueno, obviamente lo que queremos hacer es proceder a rescindir. Y lo que no sé, porque justamente se nos pasó ese seguimiento, es si deberíamos advertirle lo que vamos a hacer o ya es suficiente con el tema de que, bueno, no podamos proveer al servicio.
Nosotros lo que siempre tratamos de respetar ahí es el derecho de defensa, y si vos tenés un informe, un dictamen, hay que hacer la intimación legal previa, ¿sí o sí? Ujú. Donde el proveedor puede formular un descargo, y de acuerdo a lo que él responda, hacer el dictamen definitivo. En la compra abierta pasó, viste que en algunos casos ha pasado de que se repetían, sobre todo en años anteriores, se repetía la orden de compra de manera automática, y Sí. eso significa que si el proveedor incumplía, vos le seguías pidiendo al mismo incumplidor, y se generaba una pila de órdenes de compra del mismo proveedor, sin que te entreguen ni siquiera la primera. Entonces siempre fue el criterio de tratar de ese seguimiento hacerlo más ajustado para que no suceda ese tipo de cosas y que haya un incumplimiento de hace 6 meses y que vos sigas notificando órdenes de compra al mismo. Pero aún en ese caso tenés que notificarle el incumplimiento, tenés que intimarlo a que cumpla, bajo apercibimiento de rescisión, siempre con un criterio que sea razonable. Y ahora vamos a ver un poco que se mezcla con la extinción del contrato, porque obviamente un tipo de penalidad de la rescisión, y como siempre el Estado lo puede tomar unilateralmente la decisión de rescindirlo, pero si es con justa causa va a cambiar un poco sobre todo la consecuencia judicial que pueda venir a causa de ese contrato. Pero nosotros siempre lo notificamos, lo intimamos, y de ahí hacemos un dictamen definitivo donde se puede sugerir, por ejemplo, la rescisión. En el caso de la abierta, nosotros hacemos rescisión por anexo o por contrato incumplido por orden de compra. O sea, si el incumplimiento pertenece a un anexo completo, el proveedor pierde el anexo completo, pero no pierde los otros anexos que puede haber estado cumpliendo bien. Entonces lo hacemos por contrato, dentro de todo el ámbito de la abierta. Y por ejemplo, compras es el que tiene que hacer los cálculos de los porcentajes de cada día que se demora el proveedor y ese tipo de cosas. O sea, compras tiene que evaluar qué penalidades deberían aplicarse, o eso lo hace asesoría legal y nosotros solamente informamos el incumplimiento. Generalmente el departamento de compra es el que hace el cálculo. Legal creo que tendría que hacer el encuadre y determinar si corresponde la rescisión o no, y que compras le haga el cálculo. Nosotros por lo menos nos manejamos así como órgano rector, hacemos el cálculo, y después indicamos a la parte legal lo que hace nuestra competencia específica, pero legal es lo que tiene que hacer es ver si ese incumplimiento encuadra en alguna causal de extinción que igual está sugiriendo. Como te decía, en el caso de los módulos de educación, nosotros hicimos un cálculo muy engorroso, porque el proveedor empezó a hacer entregas atomizadas de cada ítem. Entonces tenía un día una entrega parcial de uno de los ítems que componía el módulo. El módulo educativo que está compuesto de un montón incluso que ni siquiera son todos artículos de librería, sino hay algunos que no. Entonces se mezcla. Cada entrega tuvo que ser no sé, de lapiceras. Cada entrega se hizo el cálculo por ítem del módulo, aunque es todo un módulo. Al poder haber sido tan desprolijo en sus entregas, nosotros tuvimos que hacer análisis de cada una de esas entregas, si estaban dentro del plazo o no, de acuerdo a la notificación de la orden de compra. Pero sí o sí tenés que intimarlo, y de ahí hacer el cálculo y sugerirle a legales para que ellos simplemente hagan un control de legalidad. No que calculen, no les pida mucho tampoco que calculen a legales, viste que estamos para otra cosa, pero por ahí con la ayuda contable y de compra que tienen la orden en la fecha y el detalle es más fácil para ellos. Lo que tiene la abierta también, Nabila, es que el pliego específicamente habla de la importancia que tiene el insumo médico para la provincia y para el destinatario, a diferencia de otros rubros donde quizás no tenga el impacto que tiene social. Entonces es más urgente en la abierta y de mayor impacto,
entonces se justifica que la falta de entrega devenga en una rescisión por esa importancia que tiene para la población en general, la entrega de medicamentos y de insumos descartables. Quizás en otro tipo de contrato sea distinto. Por ejemplo, en el de módulos, lo único que significó, al fin de cuentas, fue una demora en la entrega de los módulos. No que los chicos se queden sin los módulos, sino que se demoró, a raíz de la demora del proveedor, se demoró todo lo que seguía, que ya estaba programado de antemano. Bueno, como le decía Navila, estas multas que podemos fijar o no, y que siempre hacemos la aclaración de que no buscan recaudar, sino que tiene que tener la intención de que el proveedor termine de cumplir lo que debe, o que para la próxima vez tenga más cuidado en cumplir con sus obligaciones de entrega. En algún momento puede significar que se rescinde ese contrato, como el caso que estábamos hablando con Navila. La ley, la que sigue Romina, el artículo de la ley 68, donde da las distintas causales para que se rescinda y se termine un contrato. Y incluso se puede multar y rescindir, por supuesto, pero siempre con alguna limitación por la razonabilidad y los montos que estemos manejando. En algunos casos se fija un tope de la multa y pasado ese tope ya se pasa directamente a la rescisión. Y en la que sigue, Romina, vamos a ver que también no cambió mucho con la ley nueva. Nosotros dijimos que el incumplimiento va a derivar en la aplicación de penalidades, y estas penalidades en algún caso de gravedad de incumplimiento pueden derivar en la rescisión. Eso lo dejamos. Con el que sigue, Romy. Ahora bien, si bien dijimos eso, está el caso de que el proveedor, que lo hace generalmente, no de la manera correcta, del proveedor que aduce fuerza mayor o caso fortuito. Generalmente es la causa que se indica como fundamento del incumplimiento, o quizá un costo elevado en su provisión, que deriva que él no pueda mantener el precio que había cotizado, pero contractualmente hablando, la mayoría de los proveedores desconocen el reglamento de la ley, tanto de la vieja como de la nueva, que indica la forma en que nosotros tenemos que denunciar, que el proveedor tiene que denunciar ese caso fortuito. Ahí establece un plazo de 10 días hábiles de que se produjo, y generalmente eso no sucede, parecido a lo que contaba Navila del tema de los mayores costos, que el proveedor decide pedirlo cuando a él le parece conveniente y no cuando la ley, en el momento que la ley le indica. Y bueno, el fundamento puede ser la fuerza mayor, pero tiene que cumplir con los requisitos que establece el decreto. Que ahora el decreto 1319 sigue la misma línea de la ley vieja, tiene que manifestarlo expresamente y comunicarnos a nosotros de que está sucediendo un caso fortuito a una fuerza mayor que le impide a él dar cumplimiento. Pasá, por favor, Romina, 2. Como les decía, la ley nueva se mantiene en la misma línea de la ley vieja en ese sentido. Y acá, en la que sigue, Romy, y acá ya lo voy a sacar un poco de la ley y vamos a hablar un poco de este caso que en algún momento tuvo su impacto hasta mediático también. Este es un decreto del 2015, de septiembre del 2015, donde el gobernador rescinde el contrato de Plumada, que es una empresa que tenía un servicio muy grande, muy grande en el sentido del volumen que tiene, y en algún momento el monto también era importante.
encargado del servicio de archivo, digitalización, custodia y logística de documentos del Estado, que como todos sabemos, el papelerío y el volumen que tenemos en ese sentido es bastante grande. La verdad que me gustaría comentarles cómo se generó el decreto. Yo hoy lo estaba leyendo de vuelta después de mucho tiempo, 5 años, casi 5 años, pero en ese momento había una puja de mayores costos de plumada, con expediente, todo tramitado como se debe ante la UCC. Un expediente que no había tenido un dictamen firme, pero que a la demora le significaba a la empresa tenerse porque le habían rechazado los mayores costos, entonces empezó una relación más tirante con... Hasta ese momento, en teoría, se venía con una buena relación, y ahí empezó a rebajarse. Entonces el decreto, lo primero que cuenta, esta es la parte dispositiva del decreto donde establece, donde rechaza un planteo que hace plumada y rescinde el contrato, pero lo que la empresa plumada, a mi modo de ver, equivocadamente hace es que comunica en un fax de que no iba a prestar un servicio. En el caso era para un hospital, porque el servicio de documentación también implica el manejo de historias clínicas y de antecedentes penales que, bueno, obviamente con la policía y con el Poder Judicial. Entiendo yo que a raíz del rechazo implícito, no explícito, de los mayores costos, decidió como estrategia empezar a limitar ciertos servicios para ver si de esa manera lograba que los mayores costos les sean reconocidos. Y en una nota simple, bastante común, que manda por fax, le pone en conocimiento de que no iba a cumplir con algunas cuestiones que estaban previstas en el contrato, un contrato que, estamos hablando del año 2015, un contrato que había empezado en el 2005, o sea que ya llevaba 10 años de vigencia. Y esa nota empieza a pasar de oficina en oficina hasta que termina, obviamente con un dictamen legal y con todas las formalidades del caso, se toma como una negativa de servicio unilateral, sin fundamento, y lo encuadra en una rescisión por falta de cumplimiento del proveedor. A nosotros en ese momento nos agarró muy de sorpresa, porque la verdad no teníamos conocimiento de este ida y vuelta ni de los problemas que habían tenido, y en el artículo 3 no solamente se establece la rescisión, sino, y en el 2 también, lo que está en negrita, sino también, ahí haciendo referencia al contrato, da 90 días hábiles para que se termine el contrato, y en el artículo 4 llamar licitación pública. Con lo cual ya el artículo 4 nos daba intervención a nosotros a través del mismo decreto de que íbamos a tener que armar un pliego y ver ese contrato. Ese contrato tenía algunas cuestiones muy especiales, como que, por ejemplo, no tenía plazo de vencimiento, por eso llevaba 10 años. Se había hecho encuadrado, no se había hecho licitación pública, sino que se había encuadrado como un servicio que no contaba con proveedores, o sea, de escasos proveedores en Salta, decía en su momento el contrato, no en la Argentina, sino en Salta. Entonces, aduciendo la escasez en el mercado, se contrató con plumada, y también establecía una finalización de contrato muy especial, que creo que hasta hace muy poco seguía cumpliéndose, muy específica, de una determinada cantidad de cajas. El que estuvo en la administración, supongo que vio alguna vez una caja de plumada, me imagino, con documentación. Bueno, había una cantidad de 45 cajas por día que se podían entregar. Nada más. Incluso el contrato decía
que se entregaban en la puerta de Plumada, pero que desde la puerta en adelante ya era responsabilidad del Estado subirlas a donde quiera y llevárselas. Entonces, por eso yo les hablaba en la primera sesión del tema del pliego, porque el pliego, que si bien esto no fue una licitación, sino que fue una contratación directa, que se llamaba en ese momento, y hoy sería una abreviada, sin una estructura de costos, sin una manera de actualizar precios específica, a pesar del volumen que tenía en ese momento, que me acuerdo, era, ellos cobraban 1 millón de pesos por mes y pedían una redeterminación de precios que nunca se la autorizaron, pero 1 millón de pesos de hace 6, 7 años era bastante plata, con lo cual creo que se tendría que haber previsto una manera de actualizarlo, justamente para evitar estos problemas. Y el que tuvo la suerte de conocer la planta de Plumada, no sé si habrá alguno acá que la conoce, era una planta la verdad, de altísimo nivel, con un servicio en ese sentido de primer nivel, pero con algunos problemas que después se fueron generando, por lo menos según la empresa, por la falta de redeterminación de ese precio. Ellos venían cobrando, por decirlo de alguna forma, congelados durante un par de años en 1 millón de pesos. Y aparte creo que debería haber tenido algún tipo de adenda por el hecho de que al ser tan grande y tener tal importancia, porque si un hospital pedía la historia clínica digitalizada o en papel de un paciente, Plumada se tenía que encargar de hacer eso, o si el Poder Judicial le pedía a la policía los antecedentes penales de alguien, ellos eran los encargados. Entonces sí tenía una importancia bastante grande para el Estado, por las funciones que cumple y porque se trata de seguridad y de salud, o sea, de los dos servicios más importantes, si se quiere, pero no tenía una forma de determinar precios y eso generó, bueno, que terminemos con una intempestiva rescisión del contrato, que creo que aún hoy se sigue discutiendo en la justicia, porque al no haber nunca redeterminado y del otro lado haber rescindido, se discutió el encuadre y la forma en que se iba a terminar ese contrato. Entonces nosotros tuvimos, en la que sigue, sí, por favor, Romy, ahora sí. Nosotros tuvimos que hacer un llamado a licitación bastante urgente, porque al ser un contrato tan grande, que ya sabíamos de que no había ningún proveedor en Salta que se dedique, que tenga, mucho menos que tenga el volumen que había adquirido Plumada y la capacidad tecnológica que tenía, tuvimos que llamar a una licitación. Llamamos y buscamos a los proveedores más grandes del país, que no son muchos, pero son conocidos, algunos tristemente conocidos, como Iron Mountain, que tuvo un par de hechos lamentables en provincia de Buenos Aires. Y después terminamos, como esa licitación, lo que no les conté del contrato es que Plumada tenía la obligación de construir la planta, pero el Estado le facilitaba una serie de préstamos y exenciones para que logre construirla. Entonces nuestro primer intento de licitación se preveía, al hecho de tener que abandonar Plumada, la construcción de un nuevo depósito de documentación, de una nueva planta, pero al ser un hecho imposible de que alguien construya y que nos deje al Estado en lo mismo, en un segundo llamado y en posterior llamado se decidió dividir el contrato. El Ministerio de Gobierno alquila, actualmente lo sigue haciendo, alquila los lugares donde se almacena la documentación y se licitó solamente la gestión de ese contrato. Esto también por sugerencia, me acuerdo mucho de la gente de la policía que fue a vernos, ellos tenían el problema de que la documentación obviamente pertenece al Estado, pero la empresa actuaba de una manera medio rara en ese sentido, con muchas limitaciones para el ingreso, por ejemplo, de la policía al lugar específico que tenía la planta donde se veían que también
obviamente por razones de seguridad tenía mayor control que otras, donde tenían los antecedentes penales para la policía, se decidió también por ese lado volver a que el Estado tenga mayor control de su documentación, y por eso las plantas ahora, si bien no son de propiedad del Estado, se las alquila y nosotros tenemos más control en ese sentido, y la empresa solamente presta el software y administra este contrato. La empresa que está actualmente se llama AdDoc, y también una empresa muy grande, que la pueden googlear y van a ver las plantas que tienen, creo que en Córdoba eran muy grandes, y actualmente se vino en eso ahora. Como le decía, si el contrato establece claramente cuáles son las causales de rescisión y cuáles son las causales de multa pecuniaria, de una sanción pecuniaria, y establece los casos bien clarito, va a ser mucho más fácil para que después se fijen esas multas o se determine una rescisión y no terminemos, como en el caso de Plumada, con toda la consecuencia judicial y legal que le siguió. Yo tuve la suerte de poder ver el contrato original del 2005, y la verdad que era un contrato muy específico, que se distingue de los típicos contratos que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, entre otras cosas, como que no tenía plazo de vencimiento. Bueno, ese era uno de los casos que les quería contar, y uno muchas veces analiza la ley y los casos de sanciones y de rescisiones en el ámbito de los contratos pequeños que tenemos que ver día a día, pero son los mismos que después tienen que aplicarse este tipo de contratos tan grandes. Bueno, de ahí Romy pasa a... Está el planteo, después lo pueden leer si quieren más detenidamente, está en el decreto, y no sé si alguno se acordará, está el planteo de Plumada, y la decisión del decreto de rescindir, y después yo le pasé algunos documentos a Romina que se refieren a un contrato de una empresa que se llama Data Home. Yo les había comentado, cuando estábamos hablando de seguimiento y control, que se puede descargar la ley, prevé la posibilidad de establecer una comisión de seguimiento, cuando son contratos que lo merecen o establecen así. Primero les voy a hablar de una contratación del año 2011, donde se preveía, se englobaba dos servicios, el de telecomunicaciones y el de cámaras de seguridad, en una sola licitación que estaba a cargo de la Subsecretaría de Proyectos y Sistemas. Esa licitación, en lo que hace a cámaras de seguridad, la gana la empresa Telmex, con una subsidiaria en Argentina que era Claro, y en el año 2011 empieza ese contrato a través de la licitación. Yo no sé si se acordarán del 2011, porque pasan tantas cosas acá que uno ya se va olvidando, pero a partir del año 2013 aproximadamente, la Argentina comienza a cambiar su política de importación y exportación. Empiezan a surgir las famosas DEJAI, declaraciones juradas para importar y exportar, y se empieza a complicar a través de la figura de Guillermo Moreno, si se acuerdan, el tema de la capacidad que tenía una empresa para importar, para exportar, y se empieza a hacer más engorroso ese trámite. Como se podrán imaginar, la fibra óptica y todos los aparatos de telefonía y las cámaras, todas son importadas. En general de China, pero son todas importadas. Y el proveedor empieza a tener algunos problemas con las entregas. Posterior a este hecho, pero sin expresarnos y comunicarnos al Estado de que había sucedido una causa, o por lo menos que para ellos ameritaba un caso fortuito de fuerza mayor, y empiezan a incumplir con sus obligaciones, y como se podrán imaginar, al ser un contrato tan grande estaba hecha en etapas.
estas etapas estaban hechas por porcentaje, y a medida que se iban cumpliendo los porcentajes de 20, 40, 60, así, se le iba pagando mayor plata a medida que llegaba a esos hitos. Y para hacérsela más cortita y resumida, Telmex, al llegar al 40%, prácticamente decide de seguir aumentando el porcentaje de cumplimiento, y empieza a tener muchos problemas para cumplirlo. Pero la parte legal de la empresa decide encuadrarlo o pretende encuadrarlo como un caso fortuito o fuerza mayor. Yo ahora, pensando en esa época, me acuerdo, porque la Argentina va cambiando mucho y tiene idas y vueltas, pero en ese momento sí era verdad de que se le dificultaba mucho a la empresa. A cualquier empresa hacer todo ese tipo de trámites, pero la empresa no cumple con el plazo que establece la ley de comunicarnos en los 10 días hábiles, y sinceramente tampoco le daban los cálculos de tiempo entre los problemas que se surgían a nivel nacional con la importación y exportación y sus incumplimientos. O sea, no coincidían, y los incumplimientos habían empezado antes, por la razón que fuera, o la que ellos digan. Formalmente nos piden que nosotros la encuadremos como caso fortuito fuerza mayor, y a través de varios dictámenes de seguimiento, de notificaciones, como te decía Nabila, nosotros le notificamos el dictamen, le esperamos un descargo, eso previo a mi instrumento. Se decide una multa que yo después le voy a compartir el modelo de disposición de la Subsecretaría de Proyecto y Sistema. En ese momento la multa era de $1.700.000 por la mora en el incumplimiento de Telmex. Y la verdad es que Telmex, en un último momento, por llamarlo de alguna forma, en un esfuerzo extra que hace, llega al 60%, y el contrato llegó al 60%, y se venció el plazo sin que Telmex pueda avanzar de 60%. ¿Y a qué viene Telmex Argentina con Latam Home? Que después de esta licitación que englobaba todo lo que hace a telecomunicación y a cámara de seguridad, se decide dividir los dos servicios. Obviamente el Ministerio de Seguridad tiene que tramitar el de las cámaras, y la Secretaría General de la Telecomunicación. También se podrán imaginar que entre el año 2011 y el año 2017 la tecnología había avanzado un montón, sigue avanzando, pero en ese momento se notaba muchísimo la diferencia entre una cámara de muy pocos píxeles de capacidad incluso hoy tenemos 4K y en HD. En ese momento se tenía que grabar en un soporte físico, magnético, ahora se puede grabar de manera remota. O sea, hay un montón de avances que fueron surgiendo, pero que determinan en este nuevo llamado dos licitaciones, la 303 y la 304 del 2017, que tienen por un lado la transmisión de datos de esas cámaras que funcionan con internet, y la cámara propiamente dicha, o sea, el hardware, la compra y la adquisición de esas cámaras. Se podía adjudicar por renglón, con lo cual había distintos renglones que se podían adjudicar de distinta manera, pero en resumen, una empresa gana la transmisión de datos. Se dividieron en zonas, zona capital, y en el interior también se divide en zonas, porque hay zonas de la provincia que obviamente no van a tener fibra óptica, menos en el corto plazo, porque Telmex no ha logrado su objetivo de hacerlo como lo tenía que hacer, y se decidió empezar con la fibra óptica en determinadas zonas, pero hay zonas que son de difícil acceso y tienen que tener una comunicación satelital, con lo cual había otro tipo de cámara para otro tipo de lugar. Pero lo que viene al caso que les voy a contar de seguimiento, la empresa Latam Home gana una licitación, y la empresa Nubicom, no sé si la habrán escuchado, Nubicom gana otra. La empresa Nubicom gana la transmisión de datos, y la empresa Latam Home tiene que entregar las cámaras. No solo tiene que entregarlas, sino que tiene que desinstalar las cámaras que estaban. Todo esto
en el momento de la transición surgieron varios problemas. El primer problema es que no podemos apagar el 911. No podíamos decir, bueno, hay 3 días que no va a haber 911, que no va a haber cámara, y bánquennos, que estamos cambiando las camaritas y ya vamos a volver. Entonces la atención telefónica no se podía cortar y las cámaras no podían dejar de grabar ni de transmitir. Entonces se tuvo que, la empresa y el ministerio tuvieron que elaborar un plan donde se iba de a poco instalando cámaras nuevas y de a poco sacando las viejas. Y lo que tuvo de novedoso esa licitación es que el ministro decidió formar una comisión de seguimiento específicamente de este contrato de las cámaras. Yo le pasé a Romina unos archivos donde, a forma de que tengan una idea, aunque sea a grosso modo, del detalle que tenía que tomar la policía, el 911, de cómo se iba desenvolviendo Romy, si vos podés subir, si podés compartir ahora un archivo que se llama planilla de seguimiento, lo pasamos y lo vemos rapidito. Entonces, en este lío, en este verdadero lío, obviamente la empresa, claro, al irse no tenía ningún problema, se iba, ya había dicho que no iba a poder cumplir todo, ya lo habían sancionado, se le había descontado ese $1.000.000 de las facturas que estaban pendientes de pago. Ellos tenían algunas obligaciones legales por contrato de colaborar a la transición, pero por supuesto que el que viene, que se tiene que hacer cargo, y el que se va ya está ido, con lo cual está en un segundo plano. Entonces la policía tuvo que elaborar un plan con el proveedor que estaba en el contrato también dividido en bloques, y la manera en donde se iba a ir cámara por cámara, y después cómo se iban a bajar cámara por cámara las cámaras viejas. El contrato, yo todavía por ahí tengo guardados los videos que como muestra mandaron los proveedores, mandaban videos de cómo funcionaban las cámaras y la calidad de la imagen, el zoom que podían hacer. Imagina que detalle técnico que creo que no hay nadie acá que se dedique a la informática, pero es muy específico de ese tema, y la comisión de seguimiento obviamente era interdisciplinaria, pero para que lo entendamos, la cámara tiene que tener ciertas capacidades, ciertas prestaciones que tiene que cumplir, a diferencia de la cámara vieja, por llamarlo de alguna forma, del 2011. La que dice planilla de seguimiento, fíjate si puedes abrir. Ahí en planilla, no sé si se ve bien, chicos, díganme, creo que está medio chiquito. Por ejemplo, en el primer ítem, esta es la última planilla que se hizo previo al cambio de gestión. En el primer ítem podemos ver que dice cámara de detección de lentes y el porcentaje de ANSE que tiene el proveedor de acuerdo a lo que tenía que dar, y así ítem por ítem, de acuerdo a las distintas cámaras que tienen que ir. Dale, igual lo comparto, Nabila, pero yo que acá lo tengo un poco más grande, les leo un poquito, y tiene un detalle quizás hasta exagerado, porque la policía y el 911 se lo tomaron de esa manera y lo hicieron detalladamente. No sé si habrán visto alguna vez la propaganda del 911, pero tienen 1.400 cámaras, entre las nuevas y las que se reutilizaron. Y en esa planilla, si podés ir pasando para abajo, Romy, va a ver el porcentaje que iba indicando la policía de lo que se había cumplido y de lo que no se había cumplido. Ellos se juntaron, hicieron muchísimas reuniones desde que se comenzó el contrato hasta diciembre del 2019, pero el hecho de que venía el cambio de gestión obviamente significó que alguien del gobierno saliente tenía que decidir qué iba a pasar con este contrato, sin saber lo que opinaba o lo que iba a querer el gobierno entrante. Abrí la que dice acta de acuerdo, por favor, Romy.
Yo participé en la última reunión porque por cuestiones, obviamente, de competencia de seguimiento me convocaron a que haga algún aporte, pero el problema fue que en la última reunión, vos andás pasando, Romy, van a ver que después de mucho tiempo, o sea, a diciembre de 2019, tenemos una lista de puntos pendientes, que como verán son bastantes. Y después vienen puntos de mejoras al proyecto, y en ese momento el gobierno saliente, específicamente el Ministerio de Seguridad, decidió darle un hasta el 14 de febrero del 2020, entendiendo que 2 meses después del cambio de gobierno iba a ser suficiente para que el nuevo gobierno se haga cargo y decida y gestione este contrato. Le daba fecha límite hasta el 14 de febrero la comisión, incluido yo, para que el programa termine de completar lo que le falta terminar, que como verán había bastantes cosas, si bien es un contrato muy grande, ¿no? Por supuesto, haciendo siempre esa aclaración. Eso fue el 14 de febrero, fecha límite, y el gobierno entrante, la verdad que decidió analizar el contrato. Yo también después le vamos a compartir algunas minutas de las reuniones que iban haciendo, donde iban dando indicaciones que por ahí hay cosas que no vamos a entender, pero para que vean el detalle de cómo se manejaba la gente del 911. Alguna gente del 911 también continuó en el cargo y en el organismo, entonces en marzo del 2020 el ministro decide rescindir el contrato porque todos estos incumplimientos que se ven ahí y que se habían fijado como fecha límite hasta el 14 de febrero, no se habían cumplido. Y más allá del detalle, que está interesante ver de cómo se trabajó y de cosas que por ahí alguien consideró conveniente dar prórroga para que se cumpla o flexibilizar en algún tipo de cuestión, dándole más tiempo al proveedor, lo cual está dentro de la ley. Todo el trabajo que se hizo, incluido este acta de acuerdo, significó que el gobierno entrante pueda analizar con muchísima facilidad qué hacer, decidir si continuar con el proveedor o no, y el ministro decidió rescindir el contrato. La verdad es que muchas veces se habla informalmente de cuestiones que después formalmente no aparecen en los expedientes, pero los proveedores tuvieron un problema en cuanto a la calidad de las cámaras y de las prestaciones cumplidas. Todas las cámaras tienen que tener detección de rostro. Incluso fui al 911 a ver cómo funcionaban. Ellos tenían preparada una demostración de casos concretos donde se veía cómo funcionaba, y con una foto de alguien perdido, ellos lo suben al sistema y pueden ver si en alguna de las 1500 cámaras que están funcionando ese mismo rostro se detecta, y hay un porcentaje que la cámara tiene que cumplir de identificación del rostro, que tiene que ser sobre el 90%, o sea, porque hay cámaras de menor calidad que le pueden errar a la identificación, y bueno, nos mostraron casos exitosos donde me acuerdo una chica se había ido a la casa y estaba en la peatonal, y te muestran la cámara de la peatonal donde la identifica, y manda a 2 policías que estaban cerca que le pidan el documento y era la misma chica que estaba ausente, u otros casos donde la detección no era la correcta, entonces todo el tiempo se trabajaba en ir mejorando eso. Pero la realidad es que a pesar de la prueba que se le dio hasta el 14 de febrero, el control y el seguimiento estuvo bueno porque era tan detallado que el ministro entrante pudo ver qué es lo que le faltaba. En este caso era, todas esas prestaciones no las tenían las 1500 cámaras, como decía el contrato, y las tenían muy poquitas. Entonces, el contrato estaba pensado para que esas 1500 cámaras sean superiores a las del 2011, y él decidió rescindir el contrato con Nathan Home e ir con Nubicom, y me parecía que estaba interesante de verlo porque uno a veces cree que
Estos dos casos son casos grandes y uno muchas veces cree que los contratos nunca se rescinden o que se cumplen sí o sí y que no nos queda otra que atarnos al proveedor que está, pero que incluso en casos grandes como estos dos sí se pueden rescindir si se hace ese trabajo de seguimiento y control, sobre todo en tiempo y forma, pero si se lo tiene bien planteado. Tanto la multa de Claro como la rescisión de Data Home, y sobre todo en contraste con lo de Plumada, que fue de un día para el otro y que fue complicado en muchos sentidos. Nosotros por eso también habíamos decidido hacer el formulario de seguimiento, que después les voy a mostrar un cuadro del análisis que nosotros hicimos en el año 2018, y de cómo sí sirve ese sitio que muchos lo deja de lado y sigue gestionando la hora que sigue, y sigue pensando en la contratación que está por venir, pero me parecía que, sobre todo el de Data Home, que es nuevito y que está... yo, por ejemplo, encontré la nota del Tribuno donde el ministro explica por qué se rescinde y cómo va a seguir. Me parece interesante verlo. Y todo eso surgió porque en el pliego y en el contrato, que también lo van a poder ver, lo vamos a compartir, se estableció que se forme una comisión de seguimiento que estaba encargada del informe y del control de un contrato que es muy grande y es muy difícil de explicar la complejidad que tiene, no solamente tecnológica, sino de la colaboración de tanta gente, de la policía, del ingeniero en sistema, de la persona que tiene que ir en la camioneta de Nubicom, que no sé si la habrán visto por la calle en una época por todos lados, era porque ellos tenían que subir, dar de baja una cámara, subir, dar de alta la otra cámara, y así, un trabajo muy grande. Entonces me parecía que estaba interesante que vean, porque por ahí cuando uno lo ve al ministro en la noticia rescindiendo, parecería que él un día se despertó y se le ocurrió eso, pero él tenía toda esta información disponible del 911, entonces me parece un caso bueno para verlo, de que sí tiene importancia y que sí tiene impacto, y que sí se pueden rescindir los contratos por incumplimiento, porque por lo menos en mi caso muchas veces escucho temor a la rescisión, cuando hay veces que es lo lógico y lo correcto hacerlo. Disculpe, Romy, ya profe. estamos. Sí, Sí, tenemos 5 estamos acá. minutos de taller. Así que si tienen alguna consulta, Sí, estamos a disposición, tenemos unos minutitos. También les bueno, quería contar que el modo de contratación electrónica, ya me llamaron, y la semana que viene nosotros ya tenemos capacitaciones más específicas del sistema que va a usar la provincia, así que voy a hablar con la empresa para en ese módulo de electrónica ver yo quiero pedirles permiso de usar el material de capacitación, porque me parece que está bueno que lo vean. Yo cuando lo di en el 2018 nosotros seguíamos remando y renegando de lograr esa licitación que ahora ya está terminando, y al mismo tiempo ya pasaron 2 años y seguimos el sistema. Pero bueno, cualquier duda, ya que estamos ahora, les agradezco a todos, y si tienen alguna duda, alguna cuestión, comentario, o quieren que yo les pase algún dato, información, o como me decía Navila de los dictámenes, me lo pueden mandar por mail, yo no tengo ningún problema. Por suerte tengo mucha información disponible en la oficina, así que lo necesiten, estamos a disposición. ¿Listo, Romy? sí, no sé, alguna consulta porque había algunos micrófonos habilitados, pensé que estaban por consultar. Dale, igual lo que necesiten, me avisan, puede ser por mail, por la página de UPAP, estoy a disposición. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos, yo les comento de que en la pestaña del taller de hoy, bueno, está la grabación del taller, el PPT que acaba de pasar el profe, y hay 2 archivos que él también lo puso como complementario, por si quieren ustedes poder ver esos archivos. Ya está en la plataforma. ¿Sí? No sé si el profe quería comentarles algo por el tema de la actividad que ya cerró antes de ayer.
Sí, la actividad ya la vi, la califiqué, Ajá. como le había dicho en la otra. Yo no llegué a hacer. hacerla. Era ayer, te cuento, ¿no? Pero el tema no, por ahí no es si se sacan 10 o si se sacan 8, sino tratar de que tengan un criterio y piensen ese criterio para la ejecución y vean las distintas posibilidades. No va tanto por el lado de la nota que tengan, sino del ejercicio de pensar y analizar ese caso concreto. El único comentario que me voy a hacer es que, por ejemplo, en la ley anterior no estaba especificada la sanción como ahora del proveedor que no cumple con su mantenimiento de oferta y con el triple de multa que se fija ahora, porque lo que sucedía es que el proveedor muchas veces se adjudicaba y nunca entregaba la garantía de cumplimiento, y ahora la ley prevé ese triple, antes no estaba, y bueno, al que siga en explotación electrónica nos vemos. Cualquier duda y consulta, puedo decir, estamos a disposición, lo que necesiten, me avisan, yo le comparto lo que tenemos disponible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay nada más de consulta, le agradecemos al profe y bueno, y a ustedes también por adaptarse a esta nueva modalidad de cursada. Para todos es difícil, pero nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Romina. Hasta luego. Chao, hasta luego.